Listo, ok. Siendo 4 de julio del... Ay, ¿qué hablo? Siendo 4 de agosto del 2021, las 10:07 de la noche, generamos otro horario para las personas que trabajan y no pueden estar presentes en la evaluación de la gestión académica 2, para lo cual se va a realizar la exposición por parte de los compañeros presentes que van a defender los ejercicios realizados. Es así que vamos a trabajar con los compañeros a continuación. Comparta la pantalla. ¿Conocen los ítems de evaluación? ¿Sí vieron el, el, el link de la grabación anterior, chicos? No se subió ni al YouTube ni al Drive. Ok, bueno, entonces les explico brevemente, ¿ya? Aunque Carlos sí estuvo Sí, yo sí sé los ítems de en la evaluación mañana. que... ¿Perdón? Sí, que sí recuerdo los ítems de evaluación. Y Gisela, ¿estamos de acuerdo? ¿Conoce de eso? Igual yo les había mandado previo, ¿no? Al Sí, WhatsApp para que... ingeniera, sí, revisé los ítems de calificación. Ya, genial. Con eso podemos avanzar. Comparta. Listo, ingeniera, ya comparto. Listo. Empezamos entonces. Vamos a revisar brevemente los dos ejercicios desarrollados. A ver, vamos, vaya diciéndome uno, dos, ya me ha estado demostrando y yo no me he Ah, percatado. lo siento, ingeniera, tenía apagado mi micrófono. Ya le estaba Ah, indicando. ok, ya, listo, a ver, Eh, vamos. Aquí está el primer ejercicio. Ya, En el segundo ejercicio, con su respectiva gráfica. Tercer ejercicio. Cuarto ejercicio. Quinto ejercicio. El sexto. El séptimo ejercicio. El octavo ejercicio. El noveno ejercicio. El ejercicio 10. El ejercicio 11 y el ejercicio 12. ya, perfecto. Ya, entonces vamos con el ejercicio número, aunque yo le dije a Carlos que prepare uno, ¿no? Ay, el ejercicio. ¿Qué, Inge? Ah, no, ustedes no tenían ejercicio previsto. Un número, Carlos. No, 4. Ya, vamos con el 4. Yo comienzo, ingeniero, ¿verdad? Ya. El ejercicio 4 nos dice, calcula la potencia eléctrica de un motor por el que pasa una intensidad de 4 amperios y que tiene una resistencia de 100 ohmios. Calcula la energía eléctrica consumida por el motor si ha estado en funcionamiento durante media hora. Nos está dando los datos, que es la intensidad de corriente, que es 4 amperios, la resistencia, que es de 100 ohmios, y el tiempo, que nos dice que es de media hora. Aquí Ya, tenemos que hacer una pequeña transformación, ya que estamos trabajando en horas, por lo que transformamos los 30 minutos a horas y eso nos da 0.5 horas. Como nos pide calcular la energía eléctrica consumida, tenemos que tener la potencia y el tiempo. El tiempo ya lo tenemos, nos falta la potencia. ¿Cómo para calcular o obtener la potencia necesitamos el voltaje? Primero calculamos el voltaje. Entonces, se sabe que el voltaje es igual a intensidad de corriente por la resistencia. Tenemos ambos datos, simplemente reemplazamos y multiplicamos. Multiplicamos 4 por 100 y eso nos da 400 voltios. Teniendo el dato del voltaje, procedemos a calcular lo que es la potencia
reemplazamos el voltaje y la multiplicamos por la intensidad. 400 lo multiplicamos por 4 amperios y eso nos da 1600 vatios. Como el dato lo necesitamos en kilovatios, realizamos una transformación y eso nos da 1.6 kilovatios. Ahora, ya tenemos lo que es la potencia, tenemos el tiempo que nos dio en los datos iniciales, simplemente reemplazamos en la fórmula para obtener lo que es la energía eléctrica consumida. Entonces, reemplazamos la potencia, que es de 1.6 kilovatios, eso lo multiplicamos por 0.5 horas, y eso nos da, ay no, perdón, mi error. Y eso nos da 0.8 kilovatios por hora. Y esa vendría a ser la energía eléctrica consumida por el motor durante la ¿Tenemos media hora. algún esquema del ejercicio 4? No, ingeniera, no tenemos esquema, pero no nos solicitaba y no. Un ejemplo podría ser que para sacar o dónde podríamos utilizar esto es al momento de consumir energía en nuestro hogar, ya que si sacamos la energía consumida, esto nos va a permitir suministrar de mejor manera el consumo de energía eléctrica dentro de nuestro hogar. Ya, muy bien. Bueno, eso hay que poner ahí, ¿ya? Sí estaba acá abajo, estaba escrito. ¿Qué dice ahí? No alcanzo a ver. ¿Podemos hacerle un poquito más grande? No creo. Pero dice, nos permite suministrar de mejor manera el consumo de energía en el hogar. Ya le hice más grande, ya. Ok, listo. Un número, Gisela. 6. Ya, vamos, Carlos, presente el 6. Ya, ingeniero. ¿Le podemos hacer desde aquí o el compañero mismo de está bien. Entonces, está bien. Lo que nos dice este ejercicio es, se aplica un voltaje sinusoidal a un valor pico de 162 voltios a una frecuencia de 60 hercios a las terminales del motor de corriente alterna. La corriente resultante tiene un valor pico de 7,5 amperios y un retraso de 50 grados con respecto al voltaje. Resolver los siguientes ítems. Expresa el voltaje de la corriente en función del ángulo eléctrico phi. Calcular el valor de la corriente, el voltaje instantáneo, ángulo de 120. Calcular el voltaje del porcentaje a 120. Los valores que tenemos serían los siguientes. El voltaje. Se está yendo su... No, que son los 60 hercios. La corriente pico, que son los 7,5 amperios, y el ángulo T y el ángulo phi, que son los 50 grados. ¿Se me escucha ahí, ingeniera? No, o sea, se le está entrecortando la comunicación. A ver, vamos. Aquí tampoco tenemos la gráfica del voltaje ni de la corriente que se mueve en forma senoidal. No, ingeniero. Ya. A ver, cuénteme y las incógnitas, en los datos no están las variables que tengo que encontrar. Por ejemplo, calcular la corriente y el voltaje en el instante con un ángulo de 120. No están identificadas las variables de encontrar. Dentro de los ejercicios se planteó eso, ingeniero. ¿Sí me escucha ahora, ingeniera? Sí, le escucho. Ya, entonces le repito de nuevo todo el problema, ¿sí? No, vamos con la solución nada más. Desde ahí comencé ya a tener dificultad en escuchar. Ya, empezamos con la solución. Lo primero que hacemos es representar el problema, o sea, ponerle en el ángulo phi, lo cual sería E, que es igual al voltaje sinusoidal por el coseno de teta. Como está expresado aquí,
los 162 voltios por el seno de 50 grados. Ahora en el literal 2, el valor de la corriente y el voltaje instantáneo en un ángulo de 120 grados. Utilizamos lo que es la siguiente fórmula. La E minúscula es igual a los 162 voltios por el seno de 120 grados, el que ya nos ¿Qué está explicando. representa los 120 grados? Los 120 grados se representan el ángulo el ángulo que nos solicita, el ángulo del voltaje instantáneo. Ya ¿Y reemplazando explíqueme los 120 grados, qué tiene que ver con el voltaje y la corriente? para este ítem utilizamos la fórmula de arriba, lo cual nos dice que era el voltaje senoidal por el seno de teta. Sí. ¿Qué tiene que ver los 120 grados? ¿Cómo interpreta usted los 120 grados? Yo le interpreto que en el voltaje que se produce en un ángulo determinado, porque nos está dando que es el Ya. voltaje ¿Qué instantáneo de tiene los que ver los 162. 120 grados con relación al voltaje y la corriente? ¿Cómo interpreta usted esos 120 grados? Por eso es que este ejercicio debe tener un esquema en donde se pueda visualizar el movimiento del voltaje y de la corriente que genera una onda senoidal. En general, los 120 grados vendrían a estar... Carlos, los 120 grados sería cómo el voltaje transcurre este ángulo para que tenga su funcionamiento. ¿Y la corriente? La corriente es la que le suministra. Ya, pero voltaje. ubíquese en un cuadrante de un plano cartesiano. Ingeniera, el segundo ejercicio tiene esta gráfica del voltaje sinoidal. ¿Le podemos interpretar con ese? Claro, dejemos de compartir, Giselle, y que comparta Carlos para que él se defienda en este ejercicio, ¿ya? Ya, ingeniera. Comparto, Carlos, y revise ahí si puede usted interpretar. Pero lo importante es que cada ejercicio tiene su propio esquema, ¿no? Sí, ingeniera, lo momento. ¿Sí se visualiza ya, ingeniera? Ya está cargándose. Ya está. Ya, entonces, yo como le interpreto lo que nos acaba de mencionar, ¿cuál era el ejercicio? El 6, que son los 120 grados. Aquí le pusimos este esquema de lo que es una onda sinusoidal. Entonces yo en este plano lo que interpreto es que el voltaje ingresa y subiría los 120 grados. Subiría los 120 grados para llegar, para que se transmita la corriente. Ya. Incorrecto, no. ¿Por qué? Porque el desfase angular está en el eje de las X, no de las abscisas. Eso quiere decir que nosotros estaremos considerando los puntos máximos de voltaje y corriente en el eje de las Y. En el eje de las abscisas nos van a dar ángulos que normalmente presentan el desfase que existe entre el voltaje y la corriente, porque no van las dos juntas. Una puede adelantarse o la otra puede atrasarse. Ya, ingeniero, entonces ya sigue con el ejercicio. Sí, por favor. Una vez que reemplazamos aquí los 120, realizaríamos ya el ejercicio. 162 voltios por el seno de 120 grados. Esto nos daría 140,3, bueno, 140,2, pero como está el 9 se le sube a 140,3 voltios. Lo que hacemos en el siguiente, ya reemplazaríamos la siguiente fórmula, en cambio nos dice que es la corriente pico por el seno del ángulo teta menos el ángulo phi, el ángulo de retraso, perdón,
que sería 7,5 amperios por el seno de 120 menos 50 grados. Haciéndolo en la calculadora nos sería 7,5 por el seno de 120 menos 50, que nos daría 7,04 amperios. Y para el último, que es el calcular el valor de la potencia instantánea, tenemos lo que es la potencia es igual a la AE por I. ¿Y qué es E? E sería déjeme ver, el voltaje por el voltaje instantáneo, el que acabamos de sacar en la parte de acá arriba, lo cual ¿Ya? sería 140,3 por 7,04 amperios. Este nos estaría dando 987,720. Este está en watts, pero como necesitamos kilowatts, este se le divide por 100 para que nos dé 0,9 o 0,98 kilowatts. Ya, muy bien. Vamos al ejercicio 1. ¿Yo mismo o Giselle? Usted está bien. Ya, ingeniero. Veamos las unidades, cómo están simplificadas. Ahí justo es. En el primer ejercicio, en cambio, nos dice calcular el voltaje promedio que genera un conductor el cual necesita moverse 80 microsegundos a través de un campo magnético uniforme de 7,5 por 10 elevado a la 6. Ya, Resolver vamos a revisar el sistema internacional. Solo quiero ver las unidades nada más en este ejercicio. sí, 7,5 por 10 a la sexta voltios segundos. sí, en el sistema de Maxwell es voltios por segundo sobre líneas. Ya, muy Y bien. en cambio en el sistema internacional es voltios por segundo sobre Webers. Ya, tenemos un ejemplo práctico de este ejercicio. De este ejemplo práctico encontramos que se derriban todas las máquinas de motores eléctricos. O sea, íbamos a poner un motor de corriente continua, pero ya estaba aquí abajo que le encontramos este. Ya, el campo magnético. Bueno, puede ser ya. Listo, a ver qué más vamos a checar. Listo, vamos con unas preguntas para la compañera Gisela. Deja de presentar, Inge. No, 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 no. Y Bien. unas preguntas para el compañero Alvarado, Carlos. A ver, vamos con una pregunta. ¿La potencia activa en qué unidades está, Gisela? ¿En qué unidad de medida está la potencia activa? Gisela. ¿Sí está? ¿O no está? Sí está. Se le escucha un poco intercortado, Inge. ¿Podría repetir, por favor? ¿En qué unidad de medida está la potencia activa? Lo siento en que no le he escuchado bien. Está en bares. En bar. La potencia activa, ¿ya? ¿En qué unidad de medida está la potencia reactiva? Carlos. La potencia reactiva está en voltios, en voltio amperaje, o sea, bares. ¿Ya? Voltio amperio reactivo es realmente. Y la potencia activa está en vatios, ¿no? Entonces esas son preguntas incorrectas. Digamos, respuestas incorrectas. A ver. Ay, no se escribió nada. Ok, listo. Vamos con una pregunta.
Cuando nosotros conectamos una resistencia en serie o una resistencia adicional con la resistencia del inducido, ¿para qué hacemos esta, esta acción, Gisela? Podría, o más bien para mí sería que es para limitar la corriente que se transfiere al dispositivo. Ya, pero ¿con cuál corriente exactamente? ¿A cuál le afecta el aumento de una resistencia? ¿O por qué le colocamos esa resistencia adicional o la resistencia en serie con el inducido? Al resistor es al que le afecta únicamente. Ya, la resistencia, más que afectarle, hace que pase algo dentro de ese circuito. ¿Qué pasa? Si bien es cierto que opone al paso de la corriente, pero tiene una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Reducir el arranque. ¿La corriente de arranque o el voltaje de arranque? La corriente de arranque. Ya, muy bien, listo. Vamos con una pregunta más. ¿La corriente nominal tiene que ser mayor o menor a la corriente de arranque, Carlos? ¿Y por qué? La corriente nominal debería, la corriente, me repite otra vez la pregunta, Inge. ¿La corriente de arranque debe ser menor que la corriente nominal? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ya, la corriente de arranque debería ser mayor porque con esta es la que le da la potencia, o sea, digo, para que la máquina empiece a funcionar. Ya. Normalmente buscamos que la corriente de arranque sea lo más pequeñita que sea posible, pero sí es correcto lo que usted nos responde, Carlos. Ok, listo. ¿Con qué unidad de medida? ¿Cuál es la unidad de medida de la fuerza contraelectromotriz? La fuerza electromotriz. La fuerza contraelectromotriz, ¿cuál es la unidad de medida? ¿Para cualquiera de los dos, Inge, o Sí, para alguien? cualquiera de los dos. ¿Amperios? No, la fuerza contraelectromotriz es el voltaje, Ah, Es, ¿ya? Deme una conclusión o una recomendación basados en el ejercicio 5, Giselle, y una recomendación y conclusión basada en el ejercicio 9, Carlos. 9. Ya, Inge. a ver, con respecto al ejercicio 5, primero, puedes subirle, Carlos, un poco. Sí, ya el suyo. ¿Ahí se ve? Para dar una conclusión un poco, si sabemos Y analícele y me responde, tanto Carlos como Giselle. ok. Me dice el ejercicio 5, un transformador monofásico de 100 kVA tiene, bueno, 3000 sería el voltaje primario y el voltaje secundario vendría a ser 220 voltios. Tiene una frecuencia de 50 hercios. Dice que tiene 100 aspiras en un devanado secundario. Supuesto que el transformador es ideal, calcular las corrientes primarias y secundarias. Y el número de espiras del arrollamiento primario. Si vamos a dar una conclusión sería que un transformador monofásico normalmente lo vemos afuera de nuestro hogar en un poste y nos sirve para lo que es transformar la corriente y esa corriente pueda llegar a nuestros hogares. ¿La corriente? ¿Seguro? Se me fue. ¿Solo la corriente? La corriente
y el voltaje. Ya, muy bien. Ok, listo. ¿Usted, Carlos? La conclusión que yo puedo dar del ejercicio número 9, ¿dónde está? ¿Qué Aquí está. dice el ejercicio 9? Un motor de una corriente continua se alimenta de 500 voltios de una resistencia interna de 0,35 ohmios y una caída de tensión de 5 voltios y una resistencia inductora de 0,4 ohmios. Forma una conexión en serie adjunta a una resistencia añadida de 0,10 con el fin de reducir la corriente de arranque inicial. Mi conclusión podría ser de que esto, lo que se le añade a la corriente inicial, es algo muy beneficiario en el punto de que no permite que, Carlos, lo que añado a la corriente me dice no, no, o sea, la resistencia que es añadida al circuito. al circuito es beneficiaria por el hecho de que no permite que o sea, todo lo que le alimenta a los 500 voltios pase directamente, porque podría haber un sobrecargo que podría dañarse en sí el circuito. O sea que las resistencias que se añaden es conveniente porque permite que no pase toda la energía de golpe, sino que vaya con distintas resistencias. Ya, lo que más hace la resistencia adicional o la resistencia conectada en serie es disminuir la corriente de arranque. Eso es lo que busca hacer, porque nosotros conocemos que la corriente de arranque, las resistencias se oponen al paso de la corriente, entonces eso hace que la corriente se reduzca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le voy a entregar su nota. Tengo 1, 2, Bien, ya dejo de 3, presentar. 4, bueno, 5, 6, 7, 8 por 4, 32, 34, 35, 37, 38, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 49 más 28. 10, 77. Gisela, usted hizo el trabajo de la exposición con Carlos, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, aunque yo no pude estar en la mañana Sí. por lo de la vacuna. Ajá, con Carlos era, pero ¿verdad? Sí, con Carlos Carlos Herrera. Herrera. 7, Gisela. Entonces ahí ya le sumo directamente los 10 puntos, Gisela. Listo, ingeniera, muchas gracias. Aquí sería 91. Ya. Pero les voy a poner las 2,77, pero yo sé qué es lo que tengo que pasar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a guardar en este momento y ya les envío al WhatsApp. Se conectó alguien más, quizás. ¿Me puede dar viendo? No estoy viendo la pantalla principal. No, No, ingeniero, ingeniera. no, solo estamos los dos. Y ya, qué pena, chut. Ingeniera, ya al Classroom subimos la presentación y algo más. Subimos el link de la presentación, subimos el Word de las ecuaciones y subimos este PDF que le voy a enviar en unos segunditos. Listo, ingeniera. Chicos, disculpen, estaba como que despeinada o algo así, estoy full cansado, no he parado desde las 7 de la mañana. Mil No disculpas. se preocupe, ingeniera. Gracias por el tiempo. Ya estamos aquí con el señor Alvarado. Ya están, chicos. Entonces yo espero que Zulay me envíe las décimas y ya tendría sus notas para este parcial. Y en vista de que no se ha conectado el compañero que estaba pendiente rendir la evaluación, que es el compañero Kevin Quinaucho y el compañero Jonathan Alobuela, entonces vamos a dejar ahí el tema. Por favor, Gisela, si usted me apoya enviando un mensaje que se les esperó hasta las 10:37 para que puedan rendir la evaluación al compañero Jonathan Alobuela y al compañero Kevin Quinaucho. Por favor. Listo, ingeniera, yo ya envío un mensaje.
Por favor, muchas gracias. Voy a tener la grabación.